Son muchos los videos que hay en las redes sociales sobre supuestos ovnis. Algunos son falsos, pero entre ellos hay muchos que son reales. No sé por qué la gente no mira arriba, nadie quiere ver la verdad, es como si estuviéramos programados para creer que los ovnis son fantasías que solo existen en la imaginación de los creadores de películas o series de Netflix. Miley Cyrus está más que acostumbrada a que la persigan paparazzi, fans y admiradores. Pero lo que ya no es tan habitual es que la persiga un ovni, o más bien algo así como un quitanieves volador de un amarillo brillante. Aunque la entrevista fue en el año 2020, esta noticia sigue dando la vuelta al mundo. Y me pareció una noticia muy interesante, pero espera hasta el final, para que sepas lo que me ocurrió a mí también, con un ovni. Esto es lo que ha confesado la actriz y cantante al periodista Rico Wensen en una entrevista para la revista Interview. Durante la charla, Miley habla de su creencia sobre la vida extraterrestre y confiesa un contacto directo con un alien. Estaba conduciendo por San Bernardino, California, con un amigo y una especie de ovni me persiguió, afirma la cantante de Midnight Sky. La mejor manera de describirlo es un quitanieves volador. Tenía un gran aro en la parte delantera y era de color amarillo brillante, afirma con detalle la estadounidense. Pero la cantante, famosa también por algún que otro sonado escándalo, reconoce que en aquel momento su percepción de la realidad no era del todo clara y que la ingestión de sustancias psicotrópicas tal vez tuvieron algo que ver con la visión. Estoy bastante segura de lo que vi, pero también es cierto que compré hachís a un tipo en una camioneta frente a una taquería, así que podría haber sido eso. Miley no fue la única que vio al ovni aquella noche, lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había un par de coches en la carretera y también se detuvieron a mirar, así que creo que lo que vi era real, concluye convencida del avistamiento. Aunque la exestrella de Disney afirma que no pudo volver a mirar al cielo porque pensó que podrían volver, también revela que no sintió ningún peligro durante el incidente extraterrestre. En realidad, no me sentí amenazada en absoluto, pero vi a un ser sentado frente al objeto volador. Me miró e hicimos contacto visual, asegura. Y creo que eso es lo que realmente me conmocionó, mirar a los ojos a algo que no podía entender del todo. Finalmente, la joven afirma que después de la experiencia estuvo unos días nerviosa. Miley no ha sido la única artista que ha confesado experiencias con extraterrestres últimamente, ya que otra ex chica Disney, Demi Lovato, anunció en su cuenta de Instagram que en un fin de semana hizo un viaje al desierto en el que tuvo un contacto con alienígenas. Durante los últimos años, he profundizado en la meditación y he experimentado no solo paz y serenidad, como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos, tanto en el cielo como en la tierra, escribe en su red social. La actriz alienta a sus seguidores a profundizar en la meditación como medio para revelar la existencia de la vida extraterrestre. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta. Si bien Lovato no da muchos detalles sobre su encuentro con los extraterrestres, la cantante anima a sus seguidores a conectar con formas de vida más allá de nuestro planeta. Consciente de la dificultad, Demi anima a no desfallecer en el empeño. Si no sucede en el primer intento, sigue intentándolo. Me tomó varias sesiones aprovechar un nivel de meditación lo suficientemente profundo para hacer contacto. Feliz comunicación, concluye. Hay que tener en cuenta que todo esto puede ser para llamar la atención, aunque no descartamos que lo relatado por ambas artistas sea verdad. Cada día más personas son testigos de experiencias sobrenatural y contacto con naves extraterrestres. Hace algunos meses estaba en un pequeño parque cerca de la casa, acompañado de mi esposa y mis 2 hijas. Mientras mis hijas jugaban y disfrutaban de la naturaleza, mi esposa y yo hablábamos de los acontecimientos de los últimos tiempos que han llevado a la humanidad a un punto de abrir más los ojos y no creer en los medios convencionales, etc.
En ese instante eran las 6:30 de la tarde y vimos en el cielo despejado pasar un objeto con forma de disco a una gran velocidad por el cielo. ¡Wow!, dijimos. ¿Eso fue un ovni? Nos quedamos asombrados. Pero en ese momento quise hacer una conexión vía telepática con el aparato, le dije que si me escuchaban que regresaran y pasaran más despacio y se detengan. Y le comenté a mi esposa lo que había pensado. Así que nos quedamos mirando el cielo. Al minuto, ahí estaba la nave, volvió a pasar. ¿Coincidencia? Yo diría que no. Los aviones no hacen eso, no retroceden su curso así de rápido y fácil. Y por la misma ruta, si lo hacen pueden chocar. Y los aviones comunes no se detienen en el cielo y aceleran como ese ovni lo hizo. Nos quedamos muy asombrados, el objeto volvió a tomar velocidad y desapareció. Desde entonces lo hemos visto en horarios nocturnos, se detiene frente a la ventana a una distancia lo suficientemente clara de ver, sin esfuerzo. Sí, sé que pensarán, es un dron, pero conozco bien las luces de los drones y a las 5 a.m., ¿quién estará volando un dron a esa altura por tanto tiempo? Y créeme, es muy grande para ser un dron. Definitivamente no era un aparato común. Una madrugada, se veía tan claro y grande que pensé que era Venus, la estrella de la mañana, pero entonces empezó a moverse y subió más alto, volvió y bajó, luego sus luces desaparecieron. Estamos más que seguros de que estos seres nos vigilan y tienen la forma de escucharnos y conectar con nosotros a nivel telepático. En todas las ocasiones que lo hemos visto, no sé por qué nunca llegamos a grabar nada, cada vez que intentamos grabar, el objeto desaparece antes de poder grabar. Sé que muchos de ustedes tienen experiencias similares, así que me gustaría saber lo que han visto, dejen sus comentarios y escríbeme si deseas. Yo trataré de grabar el objeto, si vuelve a aparecer, así lo comparto con ustedes. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.